Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejo, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala y tenemos hoy aquí a un querido amigo, investigador, historiador, una gran persona que es Luis Alberto de la Guía Escobar. Luis Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Perfectamente aquí esperando Muy bien. para dar otra vez Pues un nosotros, ataque. nosotros todavía esperándote más. Yo voy a recordar a nuestros seguidores que estamos comenzando, hicimos un primer capítulo de presentación. Vamos a desgranar dentro de lo posible, los medios audiovisuales no permiten mucho, es mucho mejor comprar el libro, es muy amplio, muy detallado y desde luego ahí está mucho más de lo que podemos decir por este tipo de técnicas audiovisuales. El libro es una maravilla, Víctimas del Odio, ahí está, La memoria silenciada 36-39 de Luis Alberto de la Guía Escobar. Es un libro que trata sobre lo que fue el terror frente populista, terror rojos, marxista, leninista, comunista en Castilla-La Mancha. Bueno, antigua Castilla la Nueva, ahora dicen Castilla-La Mancha, vamos a dejarlo ahí, en todas sus provincias que componen esta maravillosa región muy extensa. Por cierto, yo creo que sus provincias son las más extensas de España. Luis Alberto, hicimos un primer capítulo de presentación en el cual pues tú nos desgranaste con una magnífica, de verdad emocionante crítica a lo que hoy es la desmemoria antihistórica. Hoy vamos a entrar en la primera provincia que tratas en este tu libro, Albacete. ¿Qué nos puedes decir para introducirnos un poquito primero antes de entrar en profundidad? ¿Qué es lo que ocurrió en Albacete en el 18 de julio, un día antes o 2 días después? Bueno, pues efectivamente para centrarnos, evidentemente sería un punto muy importante el ver cuál era la situación anterior al alzamiento, digamos, y a la acción que seguidamente siguió por la fuerza de Frente Populistas. En este sentido, ¿qué ocurrió realmente en Albacete hasta el día 25? Es decir, durante esos 2 o 3 días que duró el intento de unirse a Albacete o de adherirse, mejor dicho, al alzamiento nacional. Ante todo, hay que decir que ya viendo la situación que había en España de prerevolución o revolución incluso ya, los mandos militares habían acordado o habían pensado, habían ideado un plan. Este alzamiento ocurrió durante estos días. Decir, pues que el mismo 18 de julio, Chapuli, junto a otros miembros, como eran el comandante Ángel Molina, Miguel Parras, Rodríguez, se pone la otra parte planeada, digamos, que era el teniente coronel jefe de la Caja de Reclutas, que a su vez era el gobernador militar, Enrique Martínez Moreno, junto con el comandante Valerio Camino y los capitanes José García, Rafael Rodríguez y Miguel Renet, a la par de llegar a encajar anterioridad. Así las cosas, el 19, en la mañana del 19 de julio, pues se hacen ya los primeros preparativos para proclamar el estado de guerra y montando para ello una serie de servicios de seguridad tales como podía haber sido la custodia de los edificios públicos e incluso de las carreteras. Pero cuando iban a dar este paso, resulta que por confidencia de dos agentes de investigación y vigilancias hechas a Pedro García Hernández, que a la sazón era el enlace que tenía la Guardia Civil, pues llega a su conocimiento que el entonces gobernador civil, Pomares Monleón, había ordenado al cuerpo de asalto que recogiera todas las armas y explosivos
que existían en las armerías y en los establecimientos de la capital, para ser llevadas ¿dónde? Pues a sus habitaciones particulares, con el fin de proceder más tarde a armar a las hordas, podríamos decir, a los frente populistas. Claro, la Guardia Civil, alertada, pues se adelanta a estas órdenes y hace que las armas y las municiones pasen a la comandancia militar, donde se iban entregando tanto a los falangistas como a aquellas personas que voluntariamente se iban adhiriendo al alzamiento. Posteriormente se declara el estado de guerra. Y acto seguido, el comandante de la Guardia Civil, junto a un grupo de guardias y de falangistas, toma al asalto el gobierno civil, detiene al gobernador y a algunos representantes frente populistas. Al mismo tiempo, por otro lado, el capitán Ramón Martínez, con otro grupo de falangistas, asalta la casa del pueblo y se clausura. Ya. Entonces se procede a liberar a todos aquellos que habían sido detenidos y que permanecían presos como presos políticos por el hecho, como siempre, ¿no?, de oponerse a las tesis marxistas. Claro. Pero conocida la noticia desde Madrid, automáticamente el general Pozas mantiene una conversación, podríamos decir, calificar de seria, como mínimo, con el teniente coronel Chápuli, y le exige, en primer lugar, una explicación de por qué la declaración del estado de guerra. Y, en segundo lugar, le conmina a la inminente liberación del gobernador civil. Claro. A todo lo cual, el coronel Chápuli se opone rotundamente. Entonces, desde este momento se produce ya podríamos decir, la ofensiva frente populista, y tras los bombardeos que hubo los días 23 y 24, Albacete pues, es tomada por las fuerzas rojas, siendo liberado el gobernador civil el día 25 de julio. Claro. Desde este mismo momento de su liberación, pues se procede a lo que había sido su orden primitiva, ¿no?, a armar a las milicias rojas. Y es en los siguientes días cuando se crean los comités frente populistas, iniciándose esa ola de asesinatos, robos, Claro. incautaciones, saqueos, en fin, que serían la nota dominante hasta la liberación final de la Perdón, ciudad por el Ejército Nacional. perdón un momento, Luis Alberto, perdón un segundo. Mira, te he puesto una foto muy Sí, interesante de aquellos primeros momentos, ahora no te interrumpo nada más que un minuto, donde se sí, observa sí, sí, sí. que es Albacete, los que están sentados aquí, hay varios, son precisamente los guardias civiles que han sido detenidos por los milicianos frente populistas una vez que ha fracasado el alzamiento. Todos estos que ves aquí sentados en sillas o en el suelo son los guardias Sí, sí. civiles que has contado tú que intentaron ese alzamiento, pero que al fracasar pasaron a ser las víctimas de todos ellos. Es una foto muy interesante que yo quería mostrarte y que vieran nuestros seguidores. Sigue, Luis Alberto, disculpa. Además, es curioso que, claro, se producen los bombardeos, que es cuando digo que se hacen las fuerzas frente populistas, se hacen con Albacete, pero claro, es que hay una nota curiosa, y es que la Guardia Civil no pudieron llegar a hacer frente realmente con fuerza a estos ataques y a estos bombardeos, porque resulta que cuando fueron a utilizar los cañones que tenían preparado para el caso, ¿no?, pues Ajá. resulta que 2 o 3 sargentos, no se dice exactamente quiénes fueron, pero dice 2 o 3 sargentos habían traicionado a los suyos, de la Guardia Civil, habían traicionado a los suyos y habían pues destruido los cañones. Claro, Su funcionamiento estaba totalmente quebrado. Entonces no pudieron hacer fuerza y, lógicamente, pues se precipitó la oleada frente populista, claro, que en definitiva hubiera ocurrido igual, ¿no? Pero bueno, claro, digamos que lo adelantaron. claro. Ni qué decir tiene que todos estos guardias civiles, falangistas, todos aquellos que se habían unido al alzamiento, a este pequeño alzamiento, Claro. lógicamente
realmente fueron pasados por las armas y en algunos casos incluso sufrieron un martirio exacerbado, diría yo. Sí, señor. Pues Bueno, nada, seguimos. eso es lo que más o menos, muy resumidamente, era la Claro, situación anterior a la toma de los rojos de Albacete, claro. muy bien. ¿Qué ocurrió ya durante la dominación roja en la provincia? Pues podríamos decir que dos circunstancias mandaban o marcaban el día a día en la vida de los albaceteños. De un lado era los saqueos y detenciones, como hemos dicho, y de otro los asesinatos que estaban marcados en muchos casos por una extrema crueldad, como quedaba patente en la documentación recogida en la causa general. Así, por ejemplo, en los ejemplares de los crímenes rojos de la auditoría del Ejército de Ocupación, se puede constatar que la nota dominante de esta persecución se concentraba en dos sectores fundamentales. Por una parte, la Iglesia, es decir, la persecución por motivos de índole religioso, y por otra parte, pues la creencia la creencia ideológica opuesta en sus fundamentos a las tesis y credos socialistas. Amén, Claro. claro está, de los asesinatos indiscriminados, que siempre los hubo, de las rencillas entre patronos y obreros. Y una nota muy característica, evidentemente se dio en muchos sitios de España, pero quizás en Albacete se dio con mayor intensidad, fue la persecución de familias enteras. Bueno, tremendo. Todos de la familia, no, acababan con familias, pero podríamos decir enteras verdaderamente. Tremendo. Podemos ver infinidad de casos, ¿no? Pero yo creo que, pues, en fin, por razones evidentes de tiempo, pues podíamos pasar revista a algunos de los casos más notorios y que ponen de manifiesto ese odio que albergaban desde sus inicios los frentes populistas. Claro. Por ejemplo, el fusilamiento de que fueron víctimas, pues la totalidad de los padres agustinos de la junto a ellos, no solamente se eliminó que, lógicamente, tenían que ir allí, pues sufrieron el mismo martirio. En Ellín, pues sufría martirio el cura párroco y otros 4 sacerdotes. O sea, es una nota que vamos a ir viendo si repasamos pueblo a pueblo, pues siempre resulta que es realmente asombroso el odio que profesaban a la Iglesia. Porque si había Claro. 5 o 6 sacerdotes en cada pueblo, por término medio, ¿no? Pues de esos 5, 3 o 4 fueron asesinados. Ya. Llegaron a salvar la vida, pues 1 o 2, incluso en muchos pueblos, ni siquiera eso, cayeron todos. Pero en fin, otras muertes trágicas que desvelan esta crueldad, pues por ejemplo en Villarrobledo había un señor que no recuerdo ahora mismo, no recuerdo su nombre, pero que era propietario y fue detenido por sus propios criados, que a su vez eran los miembros Ya. del comité de la localidad. Claro. Entonces, fue sometido a terribles torturas hasta el punto de que un día fue llevado a una era y amarrado a un trillo en sustitución de las caballerizas y obligado a dar vueltas a la era a fuerza de golpes hasta que, exhausto por el cansancio, ¿no? Y los golpes recibidos, Claro. pues cayó al suelo sobre la paja que cubría la era. Entonces bastó con que 2 milicianos se miraran para que automáticamente prendieran fuego a la paja Bueno, y este hombre muriese de esta forma, carbonizado por el mero hecho, pues eso, de profesar otras ideas o por haber sido su trono, no sé. terrible. Es,
es terrible. Es que es muy, muy, muy fuerte lo que vemos con esta gente. Tremendo, tremendo. Qué barbaridad. Otro caso, otro caso significativo, pues lo ocurrido en la población de Fuente Álamo. Aquí no es que fuera excesivo el martirio, digamos, pero sí que resulta inexplicable quién fue el martirizado y por orden de quién. Pues estamos hablando de un señor, tal señor Molidreta, el alcalde del pueblo, que tenía totalmente socialista y claro, su padre no compartía estas ideas. Claro. Entonces el hijo, como alcalde, no tuvo el menor escrúpulo en ordenar la muerte de su propio padre. Qué barbaridad. O sea, estas situaciones ya son extremas, ¿no? Qué barbaridad. En fin, hay otros pueblos como Navas de la Jorquera, donde las patrullas de la FAI procedentes de Valencia llegaron a asesinar a la totalidad de las personas que se hallaban detenidas en el pueblo. Tremendo. No hubo miramiento, dejamos a algunos, no. La totalidad de los detenidos, absolutamente todos, perecieron ese día. Qué barbaridad. En fin, otra nota característica de este periodo es, como decíamos antes, el martirio que fueron sufridas familias enteras. Claro. Por ejemplo, en la Roda era muy, muy conocido el caso de la familia de los apodados los tuertos, de la cual asesinaron a 6 o 7, dice la causa general, a 6 o 7 miembros de esa familia. O Qué sea, y no barbaridad. quedó nadie absolutamente. Qué barbaridad. En concreto, Las Rodas, que fue un municipio donde las hordas rojas hicieron mucho daño. Tremendo. Se llegaron a ejecutar un total de 45 personas. Qué barbaridad. Durante el primer mes, digamos, de estas 45 personas, hasta el 23 de agosto habían asesinado a 15. Joder. Tremendo. Pero es que resulta que el día 23, la mitad, o sea, más de la mitad, de una saca de 25 personas, que el día 23 son todos fusilados a causa, como siempre, de sus ideas. Entre ellos, Claro, como no, algún sacerdote que otro iba, ¿no? claro. Qué barbaridad. Faltaban para completar el fatídico número de los 45, faltaban pues 5 o 6 personas que son las que fueron después fusiladas hasta llegar a noviembre, donde parece ser que ya se detuvieron estos asesinatos. Ya. Qué Hay barbaridad. un punto que yo realmente en el libro no lo pongo de relieve por dos razones. Primero, porque en mi investigación que he continuado haciendo y tal, no lo había descubierto, pero que considero que tiene importancia, sin otras del 39, donde en este informe hace una descripción del trato que se les daba a los detenidos. Y es importante, digo, porque está escrito en primera persona, es decir, él fue uno de esos detenidos. Entonces, Claro. si te parece bien, Sí, trato sí. de leerlo un poquito por encima que dice, porque nos da fiel reflejo de lo que allí estaba ocurriendo. Adelante, adelante, estupendo. Decía este hombre, Decía este hombre en el informe que dentro del patio de la cárcel de esta villa fuimos atados con vendajes de esparto machacado. Nos sacaron y montaron en 2 camiones, diciéndonos el jefe de la cárcel que nos llevaban a Albacete a disposición del gobernador civil. Nuestra sorpresa fue mayúscula al ver que la dirección era para Minaya, o sea, totalmente distinta. Claro. A unos 4 kilómetros de marcha, pararon y
sí, perdón, a otros 4 kilómetros de marcha, frente a otro pueblo, pararon y bajaron de los coches los milicianos. 3 mujeres y 4 individuos de este pueblo que, armados de escopetas, les ayudaban a nuestra conducción. En actitud amenazadora se pusieron para hacer fuego contra nosotros. Claro. Esta misma operación, hasta llegar a Quintanar, la realizaron 4 veces más. O sea, aparte de asesinarlos, es que los aterrorizaban, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Simulacro de fusilamiento, claro. Dice, en dicho pueblo, en Quintanar, fuimos encerrados en un edificio que, tapado encima de su puerta de entrada el letrero de cárcel del partido, habían puesto otro en unos cartones con letras negras de gran tamaño que decía matadero. Jo. La primera operación que hicieron con nosotros fue quitarnos el dinero, los relojes e incluso el pañuelo. Jo. No se guardaban de nosotros en hablar sobre sus siniestros planes. Claro. Después fueron llamando a los recomendados por el comité de este pueblo, preguntándoles si tenían dinero en los bancos, obligándoles a firmar cheques a favor del teniente de las milicias de Quintanar, para lo que estaba previsto de talonarios del Banco Central y Español de Crédito. O sea, lo tenían todo previsto. Todo previsto, sí, señor. También requirieron al notario del referido pueblo para que hiciera las escrituras de venta de inmuebles. Esta operación no la hicieron por no comparecer el notario. Claro. Ahí se amolaron, ¿no? Seguidamente, de los 77 que nos llevaron, ya todos encerrados en celdas, sacaron a 12 al patio, los ataron y se los llevaron. Y pasada una media hora, volvieron a llevarse a otros 12. Claro, Salva decir la suerte que corrieron. claro, efectivamente. En esta segunda saca propuso un miliciano que lo mejor sería llevarse a todos aquella misma tarde, a lo que se opuso el teniente, alegando que por la hora que era ya no se veía bien para tirarles, Qué y por la barbaridad. mañana temprano se matarían mejor. Qué barbaridad. O sea, es totalmente... Qué En fin, tremendo. no solamente ya es que el sufrimiento que tenían y Claro, el martirio y el asesinato, ¿no? Es que era el padecimiento que durante hasta el momento en que los asesinaban. O sea, los pueblos, claro. podríamos seguir sin parar, ¿no? Otros Tremendo. pueblos como el de Tarazona son significativos más que por el número de caídos, que incluso llega a superar al de La Roda, porque aquí se matan no sé si fueron 48 o 49. Ya. La persecución religiosa se hace patente, pero no solamente a partir del 18 de julio del 36. En Tarazona, ya en el año 34, concretamente el 22 de abril de aquel año, había sido incendiada la parroquia. Qué barbaridad. Ahora en el 36 nuevamente vuelven a incendiar Claro, y a profanarla repetidamente, claro. destruyendo, pues claro, lógicamente la imaginería, los altares, que son pasto del fuego, roban todos los objetos de culto, en fin, Claro. la tónica que esta gente se... Qué Y barbaridad. ahora pues la utilizan como casa del pueblo, pero qué mejor lugar para destinarla a teatro y al salón de bailes. No tenían otro sitio donde el Qué caso era barbaridad. profanar y, Claro. y Tremendo. agredir de alguna manera a la Tremendo. religión, ¿no? Tremendo, Luis La Alberto. misma suerte que ella corren las ermitas de San Roque y de San Blas. En Claro, fin, fue total. claro. Dentro de esta persecución religiosa, pues fueron asesinados en este pueblo 10 sacerdotes y 3 religiosos franciscanos. Qué barbaridad. Tremendo. Las detenciones gubernativas que eran practicadas por la SIN, pues llegaron a superar las 500 Qué personas. barbaridad. Tremendo.
Nos O dejas... sea, era demoledor Sí. la Tremendo, persecución Luis que había. Alberto, tremendo. Se nos va... Otro capítulo, Sí, 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 sigue, sigue. otro capítulo importante es el de las checas en la ciudad de Albacete, Claro, claro, que, como decía antes, fue a partir del momento en que es liberado el gobernador civil, Cazorla Maulé, cuando se crean estas checas, porque él claro. fue el que verdaderamente las llegó a poner en práctica. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, procedía de las filas chequistas de la SIN de Madrid. Claro, En claro, su actuación durante un año, estuvo hasta el 1 de julio del 38, pues se dio orden de detener a todos los presos políticos que se encontraban en libertad condicional o alguno tenían algún tipo de, podríamos decir, no privilegio, pero bueno, estaban un sí, poquito, claro, pues nada, se detuvieron a todos, incluso a los que habían sido absueltos por el Tribunal Popular de Urgencia, pues también fueron también, todos detenidos y conducidos a estas checas. claro, En concreto, en Albacete existieron dos checas. La primera situada en la calle Estanislao Figueras, ya, en el número 12, creo recordar, que estaba dirigida por el SIN, estaba a disposición del SIN. Y la segunda, bajo la jurisdicción del Frente Popular, que era la instalada en la Casa del Pueblo. claro, tremendo, Prácticamente el apaleamiento brutal e claro, injustificado, el encierro prolongado careciendo de luz y de aire, los claro, pinchados con objetos punzantes, las descargas eléctricas, en fin, y toda una baraja de tormentos, pues convertían la vida de los detenidos absolutamente claro. en un infierno, ¿no? Qué Hasta horror, el punto de que en muchos casos llegaba a una muerte asegurada. claro, Es lo que yo he denominado como un asesinato psicológico. sí, No señor, llegaban sí, señor, claro, está claro, casos en los que la gente se volvía absolutamente loca y, claro, y entonces sí, entonces eran asesinados, pero por su locura. claro, claro, efectivamente. Era la degeneración más absoluta que puede llegar una Sí, persona. señor. Luis Alberto, se nos acaba, Sí, además de estas dos checas, había también los llamados preventorios, ya, que checarlo rápidamente. ya. Luis Alberto, se nos acaba el tiempo. Ha sido un capítulo escalofriante, de verdad. El testimonio que has dado es impresionante. Toda esta investigación saca a la luz cosas que no sé si se habían olvidado o ya nadie quería recordarlas, pero desde luego hay algunos que están intentando y que parece que lo consiguen en reescribirlas justo al contrario. Yo creo que la labor que haces tú como otros, en este caso tú en concreto, es muy importante. Y vamos a seguir entonces también con Albacete en el próximo capítulo, porque yo sé que en Albacete estuvieron asentadas las brigadas internacionales y me da a mí la impresión de que si lo que has contado es terrible, lo de estas famosas, hoy famosas brigadas, luchadores por la libertad y la democracia, debió ser igual. Yo te emplazo entonces, Luis Alberto, si quieres, a un nuevo capítulo para dedicarlo a esto de Albacete, porque hoy, tanto que se habla de tanto luchador por la libertad y la democracia, vamos a ver si al final resulta que es todo lo contrario. El capítulo ha sido una maravilla, de verdad, una maravilla muy triste, pero bueno, al fin y al cabo, estas son las cosas que hay que decir, que hay que contar para combatir esa desmemoria. Aquí está otra vez No, más. es el reflejo de lo que realmente ocurrió, ¿no? De lo que dicen Claro, ellos que ocurrió, que al fin y al cabo pues no tiene nada que ver con la verdad histórica que hay tanto claro, le. efectivamente, que es de memoria antihistórica y ahora ya antidemocrática. No me cansaré de poner la portada de tu libro, Luis Alberto, creo que es muy importante, hay muchos más datos. Vamos a seguir avanzando y yo te emplazo, si te parece, para que nos hables de las brigadas internacionales en Albacete, puesto que así estamos con esta provincia. ¿Te parece?
Perfectamente. Perfecto. Pues venga, Luis Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Gracias a ti, un abrazo, Pablo.